Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en este día simbólico ante las realidades que estamos viviendo en el país. Yo quiero insistir y felicitar a la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales, quien ha renunciado a prender Bellavista, que además era un derecho que tenemos los zulianos, los maravinos, a entretenernos, a mirar por siquiera Bellavista iluminada si fuera de lucecita de Navidad, porque es que todo está oscuro por donde uno pasa. Muy triste lo que estamos viviendo y viendo el dineral que se han robado estos señores del gobierno y pare de contar ante lo que nos correspondía. Y bueno, sencillamente ella tomó una decisión que la felicito y me parece que va en consonancia de la realidad que estamos viendo los venezolanos. Ella no va a prender Bellavista y cambió el titular de Bellavista por bolsas de comida que no está vendiendo, sino que todo el mundo empezó a donar, las empresas, la gente que ayudaba al encendido de Bellavista, pues se ha sumado a esta gran campaña que ella denomina pues un titular en la esperanza del corazón de tantos maravinos que están pasando hambre y necesidad. Yo la felicito, acompaño completamente esa gestión y me ha conmovido pues ver la acogida de tantos sectores que le dicen: Berta, Bebelín, qué lástima que no tenemos Bellavista, pero no tampoco tenemos con qué comer. Uno oye esas cosas y a uno se le paraliza el corazón y uno se pregunta: ¿en qué Venezuela estoy viviendo? Y perdónenme la emoción de mis palabras, pero es que estoy verdaderamente, como uno dice, con sentimientos encontrados ante el país que es un país que a veces desconocemos. Yo quiero agradecer la presencia del doctor Jorge Sánchez Melián, que me está acompañando hoy, doctor, y de verdad uno a veces se pregunta no solo el país, sino las mentes que le están gobernando, porque ciertamente, y ya vamos a entrar en el tema de esta sentencia última del TCJ, pero quería pasearle un poco, doctor, frente a el tema del diálogo y al tema de este diálogo que, como usted decía, por cierto, le dedico un artículo que escribí, el diálogo y el antidiálogo, como usted le dice, porque mientras nosotros mantenemos un diálogo, el gobierno trata y mantiene un antidiálogo, aunque diga que está en el diálogo. Tenemos que tener confianza en esa realidad del diálogo y en esta lentitud de procesos que parece que no van al ritmo de la ansiedad de los venezolanos. Y muchas gracias, doctor Jorge, por estar aquí conmigo en un día como hoy. Bienvenido. Bueno, en primer lugar te agradezco pues la invitación. Para mí es siempre placentero venir a tu programa. Y te tendría que decir en relación con el diálogo lo siguiente: el diálogo es un mecanismo necesario, aunque no suficiente, para lograr los objetivos que el país en su conjunto pretende en estos momentos. El diálogo es un mecanismo que pone de manifiesto el que es necesario, con un régimen como el que tenemos, que tiene todo el poder del mundo, la posibilidad de lograr algunos objetivos por esa vía, aunque debemos tener bien claro que en esa mesa de diálogo no vamos a resolver todos los problemas del país, que en esa mesa de diálogo no vamos a satisfacer las aspiraciones colectivas de los venezolanos en este momento, pero es preferible tener esa mesa de diálogo y empezar a lograr algunas cosas que no tenerlas, porque ese diálogo debe acompañarse además de otros mecanismos que nadie puede impedir, ni el TCJ ni ningún régimen autoritario, como es el hecho de manifestar de acuerdo con la Constitución y de defender nuestros derechos y evidentemente tener la mayor libertad posible de expresión. Lo importante es que ese diálogo se haga con honestidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el gobierno y la oposición, aceptando la mediación del Vaticano, se sientan en una mesa, tiene que ser para respetar las cosas que allí se acuerden y actuar ante el país con una sola cara. Es decir, no tener una cara para sentarse en esa mesa de diálogo y acordar algunas cosas y luego salir con la cara dura de poner a otros dirigentes o poner a otras instancias que maneja como marioneta
el Poder Ejecutivo venezolano a dictar medidas de otra naturaleza como las que vimos ayer que dictó el Tribunal Supremo de Justicia, porque no se puede decir en un acuerdo que es necesario ir a la convivencia, no se puede decir en un acuerdo que se adoptó la declaración conjunta de convivir en paz, que es la cuarta cosa que se acordó en esa mesa de diálogo, de convivir en paz, pero a los 3 días poner al Tribunal Supremo de Justicia a impedir que los venezolanos y que los propios diputados puedan manifestar públicamente su desacuerdo con lo que quieran, o no se puede poner o coartar a los medios de comunicación social a que digan, a que no digan algunas cosas que al gobierno no le conviene. Es decir, que es necesario tener una sola cara ante el diálogo, no tener 2 lenguajes, no poner a tirapiedras una vez que termina la reunión de la mesa de diálogo a decir cosas que entorpecen totalmente lo que se ha acordado, sino actuar en conjunto. Yo creo que la Mesa de la Unidad Democrática ayer dio una lección. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia salía con esa sentencia a todas luces inconstitucional, que adolece de múltiples fallas desde el punto de vista jurídico, porque coarta derechos que están en la Constitución, porque modifica de hecho la Constitución. Mientras eso ocurrió en el Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo órdenes del presidente de la República, por otro lado, ayer vimos cómo la Asamblea Nacional decía al país que los diputados de Amazonas, que con pleno derecho obtuvieron los votos para ser sus representantes y así fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral ayer, para abrir la puerta a la solución de los problemas del país y hacer realidad lo que se acordó en la mesa de diálogo, se separaron de sus cargos para que de esa manera se abriera la posibilidad de que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia decida sobre la medida que tiene engavetada desde hace más de 11 meses. De manera que ya llegó el momento en que hablemos con seriedad y con sinceridad ante el país. Me encanta, Iglesia, yo tengo que ir a comerciales, pero entonces vamos a entrar un poco sobre esa claridad y sinceridad y digamos un poco división de dones de mando, ¿no? Porque uno lo que tiene es la sensación, y lo comparto con usted, que la cosa está encaminada, pero la vocería es como múltiple. Y entonces no terminan de homogeneizar el mensaje que con claridad y con sinceridad tenemos que enviarle a toda la gente que confía en la gestión que se está haciendo desde la lucha democrática. Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren. Bueno, amigos, seguimos en la tarde de hoy y yo muy agradecida con el doctor Jorge Sánchez Melián, que me acompaña y bueno, que es estas mentes frescas, claras. Yo siempre digo que qué maravilla cuando uno tiene esa mentalidad y va rápidamente a la reflexión sin tapujos y sin estorbos, pues. Las cosas hay que decirlas como se tienen que decir. Hay una especie de hamaca en el sentimiento del venezolano. El tema, yo siento y sigo insistiendo de que esto es parte de la estrategia, tenernos sin alimento, el tema, digamos, del amedrentamiento, del miedo, el tema educacional, porque indudablemente los sistemas como este, que son castros, comunistas, yo no me canso de decirlo, ese ha sido mi discurso de que tomé la calle y cada día me convenzo más que ahí estuvo la idiotez de todos nosotros, que no quisimos entender que el Chavo lo dijo todo el tiempo, se empató, nos iba a llevar nadando al mar de la felicidad cubana. Lo que pasa es que hemos llegado a la orilla y estamos empezando a ver que como se vive en estos sistemas comunistas, no nos gusta, pero ni un poquitico. No hay control en la inflación, la moneda totalmente vuelta a ñasque. Doctor, es que de verdad,
el tema de esta sentencia que prohíbe el juicio político cuando en otrora tiempo le hicieron juicio político a Carlos Andrés, ante un gobernante que ni siquiera le importa el valor de la moneda. La moneda se ha devaluado 1.000 bolívares en cuestión de una semana y no ha habido una sola respuesta para siquiera alertar el tema de la inflación y de todo lo que esto significa. Y por si fuera poco, todo este tema de esta sentencia. ¿Qué es lo que está haciendo la Asamblea Nacional? Y que le ha producido urticaria al presidente de la República y al gobierno, y lo ha llevado a decisiones que están completamente al margen de la Constitución. ¿Qué dice nuestra Constitución en el artículo 222? Dice que en ejercicio del control parlamentario, que es una atribución del Poder Legislativo que nadie puede cambiar, en ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios o funcionarias públicas. Y eso es lo que se está en este momento ventilando en la Asamblea Nacional. Se está discutiendo la responsabilidad política del primer mandatario nacional, jefe de la Administración Nacional. En consecuencia, el funcionario público de mayor jerarquía que tiene el país, se está discutiendo la responsabilidad política de un funcionario que ha llevado al país a esa crisis que tú mencionabas antes, que ha llevado a convertir a la economía venezolana en la economía peor manejada del mundo, en la economía más riesgosa del mundo, que ha llevado a los venezolanos a tener niveles de penuria como nunca habíamos tenido en nuestra historia, que ha elevado los niveles de pobreza crítica a cifras que nunca habíamos tenido en el pasado, que ha llevado al país a estar en una situación de crisis humanitaria, sin alimentos y medicinas, donde la gente se está literalmente muriendo de hambre, o si no se muere de hambre, se muere por falta de medicamentos, pero se muere, de manera que esa situación no puede ser aceptada por ningún país. En consecuencia, si la Asamblea Nacional es la representación de los venezolanos que eligieron por el voto directo a esos representantes simplemente están ejerciendo una de las atribuciones que la Constitución le da en el artículo 222, que es la de declarar la responsabilidad política del primer mandatario nacional ante el desastre de esta administración. O sea, que está perfectamente contemplado en la Constitución. Contemplada. Que esa la sentencia... Asamblea Nacional no está haciendo ningún juicio. El juicio tendría que ser tomada por los otros medios. Y luego dice la Constitución que una vez declarada la responsabilidad política de los funcionarios públicos, podrá solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Es decir, será el Poder Ciudadano, será otro poder en el que determine y el que adelante acciones para intentar acciones que hagan efectiva la responsabilidad. O sea, que esta sentencia que le dice a la Asamblea, usted no puede hacer eso porque no es inconstitucional. Usted me decía ayer algo interesante, me decía, se está constituyendo el TCJ como un suprapoder que además interpreta por la vía además de un amparo que no es para ese sentido. Es que es increíble lo que están haciendo de los tribunales, como un suprapoder que además transgiversa y se va por encima mismo de lo que plantea la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia lo que tiene es que administrar justicia, interpretar la Constitución y la ley, pero no puede cambiar la Constitución. En consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia no está facultado para cambiar el artículo 222 y decirle a la Asamblea Nacional que no puede declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y en este caso del primer funcionario público, que es el presidente de la República. Por esa razón,
esa medida que ayer tomó el Tribunal Supremo de Justicia, que digo que desde el punto de vista jurídico es muy discutible, porque eso no se puede tramitar como si fuera un amparo presentado por nadie, y entonces se valen de miles de subterfugios para complacer al régimen y simplemente poner un elemento más allí para confundir incautos. Eso no tiene sentido. Y si esa medida además va acompañada de otras que limitan aún más derechos que están en la Constitución, como el derecho a manifestar, como el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, y el derecho de información que los medios tienen, todo eso lo que nos pone en el camino es que simplemente estamos en manos de un régimen que está violando no solamente la Constitución y la ley venezolana, sino que está violando instrumentos internacionales una vez más, como por ejemplo la Carta Democrática Interamericana, que establece claramente que estos son derechos que ningún régimen puede impedir. De manera que por eso digo, esas actuaciones son actuaciones que contradicen completamente la buena fe que se dice tener cuando se sienta el gobierno en la mesa de diálogo a buscar soluciones al país. De manera que antes que buscar la solución a esta crisis institucional, que fue una de las cosas que se decidieron en la mesa, precisamente después de aceptar que era necesario buscarle una salida a el caso de los diputados de Amazonas para regularizar y acabar con esa medida de desacato que tiene impuesta el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional. Por eso no tiene sentido que mientras debemos caminar en esa dirección para tratar de poner a funcionar la independencia de poderes en el país, se tomen medidas como esa que se tomaron ayer, que lo que hacen es meter un elemento más de a la olla de presión, y de discordia a la olla de presión que tienen los venezolanos. De manera que tendríamos que llevar, lo que estamos viendo nos lleva a los venezolanos a creer que simplemente el gobierno, cuando se sienta en la mesa de diálogo, lo que está es haciendo un simple teatro para complacer a la comunidad internacional. Voy a comerciales, doctor, y al venir entonces nos metemos ya en la profundidad, lo que ha dicho el episcopado, lo que significa la intermediación de la iglesia y la realidad que tenemos que enfrentar ante el diálogo y el antidiálogo, pero que es un camino viable ante lo que tenemos que enfrentar. Ya venimos. Yo, doctor, me paseaba también por este comunicado de la Conferencia Episcopal ante la grave situación del país, un documento que vale la pena leer, y yo releyéndolo creo que le voy a dedicar todo un programa porque está extraordinario. En el propio documento, teniendo a la iglesia ahí sentada, dice cosas tan importantes como no nos dejemos vencer por las tentaciones, no caigamos en el miedo, ni en el miedo paralizante, ni en la desesperanza, como si nuestro presente no tuviera futuro. La violencia, la resignación y la desesperanza son graves y peligrosas para la democracia. Nunca debemos ser ciudadanos pasivos y conformistas, sino sujetos conscientes de nuestra propia y calamitosa realidad. Sujetos pacíficos, pero activos y en consecuencia actuar con un protagonismo en la transformación de nuestra historia y de nuestra cultura y nuestras realidades. El Evangelio nos reclama eficacia y hacemos un llamado a todos los poderes públicos en los diversos ámbitos de las respectivas competencias a que escuchen con respeto la voz del pueblo, las diferentes expresiones de sus múltiples necesidades y de sus justos reclamos. O sea, el mismo documento que dice cosas interesantísimas, teniendo un Chely, ¿cómo podrá interpretar Chely este diálogo que él mantiene y que la esperanza la tenemos puesta en él? Vamos a estar claros. Y esa es la esperanza que tenemos la gran mayoría de los que creemos que esto puede ser un camino dentro de los caminos que hay, sin abandonar la calle ni la lucha que tiene que seguir manteniendo la Asamblea. En primer lugar, tendría que decir que gracias a la Iglesia Católica Venezolana podemos tener un análisis, yo diría que objetivo y desapasionado de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Si alguien estudiara, porque están publicados,
todos los documentos que a lo largo del tiempo ha venido publicando la Iglesia en Venezuela, sí, podría tener hilar un panorama muy claro de cómo ha venido evolucionando en Venezuela esto que llamamos el sistema político, económico y social. Y allí se podrá ver que la Iglesia siempre ha tratado de poner de manifiesto los problemas que aquejan al pueblo venezolano, que allí se pone de manifiesto que la Iglesia a través del tiempo no ha sido ni una institución que ha apoyado al gobierno de turno, ni ha apoyado a la oposición de turno, sino que, como lo decía el nuevo cardenal venezolano, Monseñor Porras, en una declaración de hace pocos días, la Iglesia a quien ha defendido siempre es a los intereses del pueblo venezolano. Porque todas esas ideas están claramente expresadas, en primer lugar en el Evangelio y en segundo lugar en la doctrina social de la Iglesia, que claramente pone de manifiesto lo que significa la dignidad de la persona humana, que no puede ser. Y permítame, doctor, porque lo dice con una claridad, dice, nunca antes habíamos sufrido los venezolanos la extrema carencia de bienes y productos básicos para la alimentación y la salud, junto con otros males como el recrudecimiento de la delincuencia asesina e inhumana, el racionamiento inestable de la luz, del agua y la profunda conmoción por todos los niveles de gobierno y corrupción de todos los niveles de gobierno de la sociedad, la ideologización y el pragmatismo manipulador que agudiza la situación, el hambre y el padecimiento del pueblo no puede seguir sucediendo. Todo eso son manifestaciones de que la Iglesia en el fondo está defendiendo uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que es la dignidad del ser humano, que es la dignidad de la persona humana. Y conecta con el 222, exactamente, doctor, que es la dignidad de la persona humana. Cuando ocurren estas cosas en un país, cuando un régimen propicia estas cosas, cuando un régimen con sus políticas totalmente desacertadas han convertido a este país en un verdadero infierno para las personas, evidentemente que una institución como la Iglesia tiene que poner de manifiesto la defensa de la persona humana y la defensa de la dignidad de esa persona humana. Esa persona humana es una persona a la que hay que respetar su libertad, y cuando un régimen coarta, por otro lado, la libertad que la persona humana tiene derecho a tener en el campo político, económico y social, se está atentando contra eso. Esa es la posición que la Iglesia tiene en su doctrina, y ese es en última instancia el conjunto de ideas que presiden la actividad o la actuación de un mediador como Monseñor Cheli en la mesa de diálogo venezolano. Por eso, yo diría que con mucha razón, él tiene bajo su responsabilidad, entiendo, una comisión, o tiene mucho que ver con la comisión que tiene que ver con la libertad a los presos políticos venezolanos, que no son otra cosa que presos políticos en todo el sentido de la palabra, término, sí, y de la palabra, de manera que ojalá esa noticia que ayer conocimos, de que en la Cuba de los Castro, para sumarse de alguna manera a la conclusión o a la terminación del año de la misericordia acordado por el Papa Francisco, haya liberado a 789 presos políticos de Cuba, lleve a este país, que tiene 120 o 130 presos políticos también, como los tiene la Cuba, a liberarlos. No hay ninguna diferencia entre lo que el régimen de los Castro ha hecho al liberar a 789 presos políticos, a los que llevaría a liberar a estos 120 o 130 que tenemos aquí, porque con los mismos criterios completamente opuestos a la dignidad de la persona humana, con la que los Castros apresaron a los 700 y tantos que estaban en Cuba, a lo mejor los mismos verdugos que hicieron eso en Cuba fueron los mismos que aquí en Venezuela asesoraron a este régimen para tener preso a personas como Leopoldo López o
como Antonio Ledesma, Ledesma. o como Ceballos, Manuel, que o también como está. Manuel y tantos otros Los estudiantes. muchachos estudiantes Qué que dolor. simplemente lo que han hecho es expresar su Doctora, derecho a al que manifestar. sacaron del quirófano, por Dios, que necesitaba una operación. Exactamente. Y que la mamá está pidiendo hablar directamente, que no hablen por él la mensa de la unidad, sino que ella quiere salvar a su único hijo. Está como la viuda de Naín Exactamente. en el Evangelio. ¿Cómo es posible tener a policías de la Policía Metropolitana que ya llevan 12 años presos y cuyos delitos nunca se pudieron probar, tenerlos presos todavía? Doctor, mejor final no ha podido tener este programa, porque fíjese, de verdad que se me había escapado ese detalle. Gracias por estar aquí conmigo. Lo volveré a invitar porque hay mucho todavía que escarbar en esto y avanzar. Me gusta el sentido de esperanza de sus palabras y a ustedes, como le digo toda la tarde, con fe y esperanza y ánimo de lucha. Los espero un próximo. ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao. Gracias, doctor.